me escucha. Conoce cómo hacer teletrabajo. En Teleempresas presenta Emprender es clave. Porque mi idea puede marcar la diferencia. Perseverancia, creatividad, dinamismo e innovación. Todo lo que necesitamos para que nuestro emprendimiento salga adelante. Emprender es clave. Con María Elena Dresen. La clave. Me escucha. La transmisión, no sé si me pueden confirmar por favor ahí desde el control, si es que me están escuchando, ¿sí? Ya, vale. Tenemos aquí, gracias Jesús, tenemos Jesús y Francisca como siempre al pie del cañón ahí, un abrazo muy grande a los que trabajan desde nuestra radio para hacer posible estas transmisiones. 8.273 contagiados en Chile según el último reporte del Ministerio de Salud, 356 nuevos casos, 95 fallecidos. Vemos que esta curva se ha ido manteniendo según este nuevo balance, más allá de las dudas que generen estas cuarentenas que son voluntarias en muchos lugares, obligatorias en otros, y que se han ido levantando de una manera parcial. Lo cierto es que se están implementando varios temas que tienen que ver con precisamente el emprendimiento, precisamente con no soltar algunas redes de apoyo a los emprendedores, emprendedoras de nuestro país que nos escuchan todos los días acá, y también con la posibilidad de abrir algunas convocatorias que podrían haber estado planificadas para quizás algunos meses posteriores, pero que hoy se mantienen completamente activas. Lo hemos hablado acá en nuestro programa, pero por ejemplo hay varias que yo quiero destacar hoy día y que publican desde Corfo. Por ejemplo, el Conecta y Colabora, que ya tuvimos de hecho una entrevista especial para hablar de este fondo que está abierto, esta convocatoria que tiene que ver con colaborar y con el generar a través de varios emprendimientos quizás algún tipo de solución, ¿no es cierto?, para poder enfrentar esta pandemia que nos está atacando, no solamente acá en nuestro país, sino a nivel mundial. 1.311 proyectos llegaron en la convocatoria Innova Región, se presentaron 1.168 proyectos, y precisamente tiene que ver con el poder también dar un apoyo a aquellos proyectos que sean regionales y no solamente acá en la región metropolitana, donde se presentaron menos proyectos, y aquí llama la atención es en el Súmate e Innovar. Quizás la palabra innovación es bastante lejana, pero lo cierto es que hay innovaciones que son muy simples, muy simples, y que podrían cambiar ciertas lógicas sociales, incluso económicas, cuando son empujadas por emprendedores. Hay otra convocatoria que se llama Únete al Ecodiseño, que tuvo 170 proyectos, Crea y Valida Empresarial, también Crea y Valida Innovación, Desarrollo e Investigación Empresarial, el Crea y Valida Colaborativo y el de Alta Tecnología, además de Consolida y Expande, y además los centros Fortalece Pyme, que tienen que ver precisamente con generar una red que pueda fortalecer más allá de los recursos que se pueda entregar, también el poder fortalecer la cantidad de información que muchas veces está muy disgregada y que uno no logra encontrar de buena manera, pero que la verdad es que puede ayudar. Incluso en los mismos centros de negocios de Cercotec uno puede encontrar hoy día de manera remota información que puede ser muy relevante para poder desarrollar quizás un nuevo modelo de negocio o poder cambiar algunas metodologías de venta para no perder nuestros emprendimientos. Otra noticia internacional que les quiero destacar, que la acabo de ver en realidad, es que ayer hablábamos precisamente de esta nota que hizo la revista Forbes para señalar qué características tenían aquellos países que han liderado de mejor manera esta pandemia del coronavirus, y la mayoría tenía mujeres líderes, ¿no?, al mando de los gobiernos o de los estados o, bueno, de los países, ¿no? Y precisamente la primera ministra de Nueva Zelanda, que salía destacada en este reportaje, aparece hoy día en otra noticia diciendo que ya oficialmente se ha bajado un 20% del sueldo precisamente para poder ir enfrentando de manera efectiva todo lo que tiene que ver con la crisis económica en su país y a nivel mundial, pero sobre todo dando una señal. Yo creo que aquí las señales son súper importantes, más allá de que uno pueda
implementar algunos sistemas para que esto no sea tan complicado para todos los emprendedores y emprendedoras, las pymes de Chile. La verdad es que lo importante es también dar algunas señales, y ahí yo creo que nos estamos quedando cortos en términos de señales. Hay varios empresarios que, por ejemplo, han aparecido señalando que van a apoyar a sus trabajadores durante los próximos 3 meses de manera económica, pero que este mismo apoyo, como lo veíamos en Red Megacentro, en una entrevista que le hacían a uno de sus gerentes, Nambe Somi, precisamente él decía, bajamos un 25% los sueldos de los gerentes más altos para poder generar un fondo común donde cada uno está disponible para ellos y para poder sostener entonces a los trabajadores durante esta época de crisis, que va a ser una época muy, muy difícil, sobre todo cuando estamos hablando de actividades que son presenciales. ¿Qué otras empresas están dando este tipo de señales, más allá de que sean públicas o privadas? Yo creo que las señales son muy, muy importantes. Yo creo que hay que comunicarlas, creo que hay que efectivamente señalar que se están haciendo esfuerzos y que esos esfuerzos vengan tanto del sector privado como del sector público. Yo creo que aquí también falta quizás un pequeño golpecillo a, no sé, lo que ganan los mismos ministros, los parlamentarios. ¿Por qué no hacer un fondo voluntario? ¿Por qué tiene que hacerse por ley? ¿Por qué tiene que ser algo impuesto? ¿Por qué no puede ser finalmente desde la voluntad, desde el deseo de construir una sociedad que sea más igualitaria y cambiar paradigmas que muchas veces cuesta cambiar, pero que hay que empezar a cambiarlos desde ahora ya? Esto nos está obligando a apurar el tranco y hacer las cosas de una manera diferente. Estaba mirando también otro reportaje que venía hoy día en la sección Pulso del diario La Tercera, como un 30 y tantos % ha mantenido algunas medidas económicas para sus trabajadores, para ayudar a sus trabajadores. Un 30 y tantos % es muy poquito, muy, muy poquito. O sea, a mí me parece que todavía no es la señal correcta de lo que uno debiera esperar, más allá de los planes que pueda habilitar el Estado de, por ejemplo, otras áreas que son fundamentales, como el área de las grandes empresas en nuestro país. Y también esperar una señal importante y que sea sentida, que uno pueda... ¿Qué pasaría si el presidente se bajara un 30% el sueldo? Créanme que se podrían conseguir algunos fondos que son hoy día fundamentales, sobre todo para aquellos que son más vulnerables, y sería una señal. Insisto, las señales son muy importantes. Vamos con la agenda diaria. En nuestro programa de hoy vamos a conversar con Emerson Marín, cofundador de la plataforma LIRMI, que es LIRMI, me cuesta decirlo, que es una empresa de la región de la Araucanía, que tiene esta plataforma de educación a distancia que permite replicar las clases físicas en manera virtual. Está súper conectada con el currículum, facilita el proceso de poder generar calificaciones, que los alumnos no pierdan su año escolar. Esta empresa no solamente tiene bastante éxito en Chile, también comercializa en Estados Unidos, donde tiene oficina, en América Latina, en Europa. Cuenta con más de 800 colegios y 300.000 usuarios. LIRMI. Sí, ya entendí. Ya, y después nos vamos a conectar con Verónica Campino, que es vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres, para hablar del impacto del COVID, no solamente en términos de equidad de género, todo lo que hemos visto con el tema de la violencia, que ya lo conversamos acá en el programa, sino también qué pasa con nosotras las mujeres que frente a esta pandemia ha quedado bien al descubierto, que nos dedicamos a trabajar generalmente al cuidado de otras personas, en el sector de la salud, en el sector de los servicios domésticos, por ejemplo, y eso genera que tengamos una pérdida de empleo bastante potente, y que esto quizás signifique un escenario bastante más oscuro para las mujeres que para los hombres. ¿Necesitas hacer teletrabajo? En Entel Empresas te quieren enseñar a ti, que tienes una pyme, cómo mantenerte siempre conectada con tu equipo. Aprende sobre las diferentes herramientas para trabajar a distancia en entel.cl/comunidad empresas. Entel Empresas está con nosotros aquí en Emprender es Clave, y por supuesto contigo, para que puedas hacer mejor y más teletrabajo. Vamos a escuchar a Jorge González. Esta es para hacerte feliz aquí en Emprender es Clave. Esta es para hacerte feliz. 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 Hey, ya está muy bien, no llores tanto. Y toda esta historia ya pasó. Te quiero mucho, no sabes cuánto.
Seguimos con más Emprender es Clave cuando son las 11 de la mañana con 16 minutos. Vamos a tomar contacto ya de inmediato con Emerson Marín, que es cofundador de Learme, una innovadora plataforma digital que nace en la Araucanía, o sea, desde la región para el mundo, por allá por el año 2013, y que ha tenido un éxito bastante importante porque permite crear tareas, permite hacer algunas sesiones, transmitir en vivo. Tenemos hartas preguntas respecto a cómo ha ido resultando este homeschooling, que se ha dicho tanto en inglés, ¿no es cierto?, esta educación, ¿no es cierto?, a distancia, producto de lo mismo, porque no todos los sistemas o todos los colegios, las escuelas han aplicado las mismas dinámicas ni las mismas lógicas, y aquí uno podría ver una buena oportunidad para poder hacer algo estandarizado y que permita cumplir precisamente con el proceso educativo de los jóvenes, más allá de las notas, con el proceso de aprendizaje. Emerson, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, súper bien, muchas gracias. Gracias por esta entrevista. Cuéntame un poquito primero de Learme, ¿hace cuánto tiempo nace? Un poco cómo se empieza a gestar este proyecto. Súper, mira, Learme nace en el año 2013, nace de la mano de Isabel Loncomil. Ella es profesora, trabajó harto tiempo en colegios en distintos ambientes, rural, urbano, público, pagado, etcétera, y se pudo dar cuenta de la inequidad que existe entre los diferentes sistemas educativos, ¿ya? Y que de pronto, si bien el profesor es uno de los factores críticos de estas desigualdades, también tiene que ver con infraestructura y sobre todo con la implementación del currículum. Como el currículum como elemento democratizador de la educación no se entiende de tal forma y no se implementa. Entonces, los niños no tienen la misma oportunidad de aprendizaje dependiendo de dónde estén viviendo o quién les esté enseñando. Eso es un poquito lo que hace que Learme, digamos aquí cómo hacemos algo para democratizar el acceso al currículum y las metodologías de enseñanza. Y en ese sentido, ustedes van realmente como llevando adelante el currículum, o sea, eso permite finalmente que cualquier persona que tenga conexión a la plataforma pueda pasar los mismos contenidos que pasa a otra persona que puede estar en mejores condiciones, como dices tú. Claro, lo que pasa es que ya son estudios que demuestran que los procesos, y tiene que ver un poquito quitarle ese misticismo al proceso educativo y entender de que es un sistema y los sistemas se manejan con procesos, ¿ya? Y que este proceso tiene hartas acciones claves que toman tiempo y que si no se hacen con software, no se hacen de una manera más óptima, en realidad le cuesta mucho tiempo al profesor. O sea, ahora se ha bajado un poquito eso, pero en Chile y en el resto de Latinoamérica, los profesores aproximadamente trabajan entre un 20 y un 30% de su tiempo laboral en casa. Y ese tiempo laboral no es pagado. Entonces, el primer problema que hay que resolver es cómo al profesor le entregan mejores herramientas para optimizar su trabajo, profesionalizar su trabajo, y que él en realidad se sienta un actor clave, relevante y con las herramientas necesarias para hacer una labor sumamente importante. Es importante eso de la motivación. Muchas veces uno como que se topa con eso mismo, y lo que yo te decía en la introducción, Emerson, cuando empecé a presentarte, digamos, tiene que ver con lo que uno ha visto en la práctica respecto a, por ejemplo, cómo se ha ido manejando esta situación del coronavirus. Y cómo cada profesor incluso, porque más allá de cada recinto educacional, cada profesor como que le va aplicando distintas metodologías a los alumnos dentro de un marco, pero uno ve cuáles son los que están más motivados y cuáles menos, ¿no? Ahí uno puede verlo, pero perfectamente. Sí, definitivamente, y también la brecha tecnológica que existe a nivel de profesores, a nivel de colegio y de sistema educativo. Sí. ¿Y eso cómo lo combaten ustedes? Porque siendo una plataforma tecnológica... Sí, mira, bueno, la verdad es que hay cierta brecha que es imposible de resolver de cualquier manera. O sea, 20% en Chile y como un 30 o 40% al nivel de Latinoamérica de los estudiantes no tienen acceso a Internet. A pesar de que pensamos que todo el mundo es nativo digital y que todo el mundo tiene los mismos accesos, pero ahí se nota la desigualdad que existe y es lamentable. O sea, eso es una realidad que ningún software ni ninguna empresa puede resolver. Eso es un tema de gobierno que tiene que resolver. Y un tema de nosotros como sociedad que tenemos que darnos cuenta del valor que tiene el acceso a Internet. Hoy día no es como un privilegio tener acceso a Internet. Yo lo veo como una cuestión súper fundamental que te democratiza todo. O sea, hoy día tú puedes educarte en Internet con profesores así de muy alto nivel, en muy buenas universidades o en muy buenas plataformas, más que universidades, por un par de dólares al mes. Tiene acceso a trabajo, tiene acceso a un montón de cuestiones. Entonces,
Yo creo que hay un desafío país y un desafío gobiernos a nivel de todo Latinoamérica en realidad. Pero ahí uno ve varias cosas que son como bien disímiles. Uno, por un lado, uno ve, no sé, que efectivamente en situaciones como esta, por ejemplo, hemos ido viendo cómo se van liberando un montón de contenidos que pueden ser muy, muy útiles para poder mejorar, no sé, algunas, más allá de los estudiantes, ¿no es cierto? Uno mismo como profesional tiene hoy día disponible un montón de cursos para capacitarse, quizás enfrentar esto de una manera distinta, Emerson, pero también hablábamos el otro día con un representante de Puntaje Nacional que nos decía que de los 215.000 alumnos que rinden la PSU aproximadamente al año, cada año, digamos, unos 170.000 se conectan con la plataforma. Entonces uno diría, bueno, cuando uno ve eso sumado, no sé, a lo que habla la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que habla de la posesión de un celular para la gente, ¿es tan real que no haya acceso o es quizá una cosa como de motivación también, pero en este caso de los alumnos? O sea, yo creo que es un poco de ambos. Sí es real que hay un sector no menor de la población que no tiene acceso a Internet. Sí. Hay otro sector, o sea, yo creo que, así siendo súper, 15% de la población en Chile no tiene ningún acceso a Internet. Vive en la ruralidad, no tiene acceso a cobertura, Sí. no hay Internet para ellos, no existe. Sí. Otro Es real. porcentaje tiene acceso a Internet, pero en realidad a Internet de en redes sociales, en realidad gratuitas que te dan las compañías, pero no un acceso a poder conectarte Eso también a es una- verdad. Eso es real lo que tú estás diciendo. Es impresionante que la mayoría de los planes entregan redes sociales gratuitas, pero no mejoran la calidad del Internet para que, por ejemplo, un estudiante pueda acceder a contenido. Exacto. Y consumir, por ejemplo, una clase en vivo te consume 300, 400 megas en una hora. Entonces, Claro. un plan de bajo, o sea, un plan barato, por decirlo de alguna manera, te trae 2 gigas, 3 gigas, 10 gigas en el mejor de los casos, o sea, te consume eso con 8 horas de transmisión en vivo. Entonces sí es real, y bueno, y el resto sí hay acceso, pero como bien decían el otro día en una entrevista, todo el tema de nativo digital en realidad es nativo digital en redes sociales, pero si tú haces una encuesta de cuántas personas conocen un lenguaje de programación, cuántas personas entienden qué es la transformación, o sea, de hecho, si tú le preguntas a un empresario qué es transformación digital, no tiene idea de lo que es realmente transformación digital. Es verdad, lo hablamos siempre acá. Oye, y en ese sentido, ¿cómo funcionan ustedes? Porque esto nace, tú me contabas, desde Isabel, ¿no es cierto?, que se asoció con otros 2 socios, tengo entendido, y que crean esta plataforma desde la educación. O sea, también hay un ingeniero civil, un emprendedor, pero tú que eres emprendedor, digamos, pero ¿de qué manera van articulando esto para que sea una plataforma efectiva y también meter como dentro de esta juguera, por un lado, todo lo que tiene que ver con la educación más formal, ¿no es cierto? Y por otro lado, esto mismo que estamos hablando, la transformación digital y conceptos que de repente son un poco lejanos para la gente. Sí, mira, bueno, la verdad es que es bien interesante cómo se gesta el IRMI. Yo le atribuyo mucho de nuestro éxito y la velocidad con la que hemos ido creciendo a la pertinencia que nos trajo Isabel. Porque nosotros partimos resolviendo un problema real y yo creo que eso es súper importante a la hora de hacer un negocio, un startup, resolver un problema, no inventar un problema. Y el problema de los procesos dentro del aula y dentro de los colegios es un problema real. O sea, que los profesores tenían agobio laboral y aún lo tienen, eso es absolutamente real. Y ahí la juguera funcionó de una manera un poquito extraña. Bueno, yo estaba ligado al tema de emprendimiento y software hace ya 10 años, 12 años aproximadamente. Había tenido algunos otros intentos de levantar algún negocio tecnológico antes. Entonces, me apasiona el tema de crear productos digitales. Esa es como mi gran pasión. Y a Isabel le apasiona el tema de educar, ver cómo... O sea, yo creo que para los profesores es un juego... tiene un factor emocional muy grande, porque lo veo en Isabel como ella tiene recuerdos aún de sus primeros estudiantes, por ejemplo. Y entonces es una cuestión bien emocional, y para que haya educación tiene que haber ese factor, o sea, tiene que haber alguien que quiera educar, otro que quiera aprender, y la sumatoria de eso genera formación y aprendizaje. Ay, sí, tenemos hoy día una situación tan difícil. Sí. Y mira... sí. Dígame. Dime, perdón. No, es que lo estoy pensando ahora como un poco desde la emotividad, o sea, la emocionalidad. Yo hago clases también y ha sido tan difícil comenzar un proceso de educación con alumnos nuevos, etcétera, online,
cuando uno en realidad está acostumbrado como a esto de verse, también cómo van incluyendo ese factor, porque hoy día estamos obligados, pero como cuando ustedes hacen la oferta de valor, ¿de qué manera también incluyen estos factores o de qué manera consideran estos aspectos? Sí, mira, en nuestra propuesta de valor ahora para este tema puntual de cuarentena, que yo creo que casi a todo el mundo lo encontró súper desprevenido, fue hacer un poco lo inverso. Hay hartas propuestas de educación en línea, no sé, que utilice Google Meet, Google Classroom, Zoom, Sí. Hay hartos en realidad. Pero nosotros la verdad es que le apostamos a otra cosa. Le apostamos a que ¿Ya? es muy difícil implementar de un día para otro clases en línea. Te lo digo como papá igual, tengo una niña de 4 Sí, pues. años que está consumiendo clases en línea y la verdad es que es un caos. O sea, el profesor no está preparado, cuesta mucho coordinar a los niños, no hay ancho de banda suficiente, hay un montón de problemas que en realidad generan una mala experiencia. Entonces nosotros apostamos a primero entregar contenido conectado al currículum. Esa es nuestra propuesta de valor. Y en una segunda fase, que una vez que ya el niño se dé cuenta que el colegio está ahí en la computadora, que él tiene sus compañeros que pueden comentar, que un compañero le escribe, que hay todo un ecosistema, no en línea, sino asíncrono. Después, como de manera natural, viene la necesidad de decir, ok, ¿y me puedo conectar con el profe en línea? Y ahí va la clase en línea, pero no pusimos como eje de la educación virtual la clase en línea, porque no la creemos correcta. Nosotros creemos por la comunidad en línea y después la clase en línea como una pequeña instancia. Ok. Ya, y ahí funciona, porque ahí también volvemos al tema de la conectividad, no sé, pues yo misma haciendo clases, claro, tengo casi todos mis alumnos están conectados, pero probablemente no están con cámara, solamente con audio, o sea, hay distintas como realidades más allá del nivel de conexión, de cuáles son las capacidades que tiene cada estudiante también de asumir estos contenidos y de qué manera poder, en el fondo, irlos aprendiendo de acuerdo a también sus condiciones. Sí, mira, nosotros hemos estado apoyando harto, además de la parte tecnológica, con contenido para poder que los profesores entiendan cómo se debería hacer una clase, en este caso virtual. Como te digo, no centrados en la transmisión en vivo, eso lo vemos como un pequeño detalle, como lo importante, el 90% está por fuera de la transmisión en vivo. Tiene que ver con que la clase esté planificada, que no sea algo así como al aire, sino que esté planificada, que tenga todos los procesos de enseñanza-aprendizaje que siempre implementamos en los colegios, pero lo único que cambia es que en vez de consumirla dentro de la sala de clase, la consume por internet. Entonces sí ha funcionado bastante bien, la verdad es que, mira, tengo un dato, 140.000 clases lanzadas desde el 17 de marzo a la fecha. Eso es lo que han hecho nuestros usuarios en Chile, que son aproximadamente 800 colegios virtualizando su proceso de enseñanza con sus estudiantes. Perfecto. Oye, y en ese sentido, cuando uno ve un poquito el perfil de los usuarios, porque me imagino que ustedes tienen una buena data ya a raíz de todo el tiempo que vienen desarrollando esto, ¿son más de regiones? ¿Ustedes que salen desde la Araucanía para el mundo, como me gusta decir a mí, porque me encanta tener emprendimientos que sean como de regiones y que puedan exportarse a todas partes? Cuéntame un poco cómo son los alumnos, cuál es el perfil, más o menos, quiénes son los que están quizás más interesados, más motivados por obtener contenidos a través de plataformas como la de ustedes. Mira, nuestro perfil de usuario es bien diverso, la verdad. Tanto en términos geográficos, tenemos clientes en todo el país, y en términos socioeconómicos igual, tenemos algunos colegios de muy alto nivel, pero yo siempre tengo en la cabeza un colegio que fue uno de nuestros primeros clientes y así la sacamos un provecho excelente al servicio. Y es el nivel de vulnerabilidad como del 98%. O sea, básicamente todos sus estudiantes son sumamente vulnerables. Chuta. ¿Ya? ¿De dónde es ese colegio? De Puerto Montt. Ah, perfecto, ya. Colegio mencionado de Puerto Montt, sí. Perfecto. Siempre lo ponemos porque los directivos tienen un compromiso tan grande con el trabajo que hacen, que se lo pegaron a los profesores, se lo pegaron a los padres, y es un colegio que está realmente marcando la diferencia. Hablamos de CIMSE de 315 puntos los últimos 4 años consecutivos. Entonces, realmente están haciendo un cambio en su comunidad educativa. Mira. Y yo diría que eso, en términos... Dime. Perdona, ¿y eso ustedes cuando van recibiendo un poquito de feedback, me imagino que van también viendo el nivel de interés, no sé,
¿Cómo también va cambiando a la misma comunidad educativa cuando de verdad existen estos cambios? Cuando uno habla en general, no sé, hay muchos slogans de la educación gratuita y de calidad, etcétera, etcétera. Bueno, acá hay ejemplos que pueden ser concretos. ¿De qué manera ves tú que inciden sobre una comunidad educativa? Mira, que yo creo que, bueno, en general siento que Chile como que ya dio un paso. Nosotros cuando partimos hace ya 7 años atrás, aún estaba súper en el aire todo el tema de calidad, o sea, era un misterio. ¿Qué es calidad? Le preguntabas a alguien, al ministro, no tenía ni idea de lo que era calidad. Simplemente lo usaban a nivel de concepto, pero no había como una slogan, bajada real. claro. Yo creo que a esta altura ya hay hartos indicadores, está la ley SAC que te puso indicadores súper claros de qué es calidad. Quizás lo que aún está un poquito en el misterio es cómo se consiguen esos indicadores. Y ahí es donde trabajamos nosotros. Para nosotros esto es súper simple, tiene que ver con procesos. O sea, si yo planifico la enseñanza, si yo evalúo de manera constante y evalúo para entender cuánto de lo que yo estoy enseñando los niños están aprendiendo y qué tan buenas son mis clases, esa información la trabajan a nivel de consejo técnico y con los profesores cada 15 días en el colegio, esa información se le traspasa a los padres, y así hay una serie de procesos súper simples que se ejecutan de manera sistemática en el colegio, pero no cabe ninguna duda que mejoran los aprendizajes. De acuerdo. Entonces, y se cambia la cultura de trabajo completamente. Por supuesto. Estoy viendo acá que la página tiene mucho que ver con eso, lirmi.com, es sitio.lirmi.com, por lo menos donde yo estoy aquí. Tiene el aula virtual, tiene una demostración y en no más de 10 minutos, según dice aquí el sitio web, un profesor, por ejemplo, un docente podría generar su propia aula virtual. ¿Cuál es el modelo de negocio que tienen ustedes con el IRMI? Mira, el IRMI son 3 niveles. Tienes una capa gratuita que la puede utilizar cualquier profesor sin límite de tiempo, y con esto cubre, diría que el 60% de las necesidades básicas que tiene un profesor, desde crear una tarea, crear una evaluación, aplicar esa evaluación en línea. Luego el profesor podría avanzar a un plan premium que le permitiría tener acceso a más funciones y a más número de estudiantes dentro de sus aulas virtuales, y luego pasamos ya a un plan colegio. El valor así como máximo que se le puede sacar al IRMI tiene que ver con el colegio, porque como tú ya te has dado cuenta, tiene que ver con no un proceso individual del profesor, sino con un proceso sistémico del colegio. Pero hoy día cualquier profesor en Chile o en Latinoamérica puede simplemente entrar al IRMI, se registra, le va a tomar 2-3 minutos, le va a pedir su correo únicamente, y ya tiene acceso a un aula virtual conectada al currículum, que yo creo que eso es una inmensa diferencia respecto a Classroom, a Modo, a las otras compañías que igual son gratuitas. Ya, perfecto. O sea, ya tiene como una base que es diferente. Y en el caso de las personas que nos escuchan y que estén interesadas en poder sumarse a este tipo de aprendizaje, una persona puede meterse como persona individual, tiene que hacerlo a través de su centro educacional, etcétera. Un profesor independiente puede entrar, se registra y, como te digo, ahí en 10-15 minutos ya va a tener acceso a todo el sistema. ¿Y en el caso de los alumnos? Los invita a los estudiantes, los puede registrar de manera individual o los puede registrar con un código. Les comparte el código a sus estudiantes y los estudiantes entran a su clase. Perfecto. ¿Toda la información está en el sitio web, cierto, Emerson? ¿O tienen redes sociales también? Igual tenemos redes sociales. Nos pueden buscar en Facebook, Instagram, Twitter. Pero casi todo, o sea, todos los accesos hacia el producto como tal están en lirmi.com. Perfecto. ¿Y lirmi significa algo? Esa pregunta es súper, siempre nos encuentra un poquito sin respuesta. La verdad es que no significa nada muy concreto, era como una españolización de e-learning. Jugando con el nombre llegamos al IRMI. Perfecto. Emerson Marín, uno de los fundadores de la plataforma LIRMI, muchas gracias por contarnos de la plataforma y sigan adelante. Felicitaciones. Muchas gracias, que estés súper bien. Que te vaya muy bien. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más. Innovación y buenas ideas. Volvemos con Emprender es clave. La clave, me escucha. Siempre es un buen día si me escuchas tú. La clave, me escucha. Oye, Gustavo,
Gustavo, creo Diga. que a este informe le deberíamos agregar las ventas del año pasado, ¿no? Sí, jefa, estoy de acuerdo. La Mari los tiene. Ya. Justo se conectó. Sí, ahí está. Oye, Mari, ¿podrías ¿Y tú, agregar al documento? aún no sabes cómo empezar a hacer teletrabajo? En Entel Empresas queremos ayudar a todas las pymes de Chile, mostrándoles herramientas simples, gratuitas o pagadas, con las que podrán trabajar con su equipo a distancia y de manera segura, y así aprovechar las posibilidades que nos da la tecnología. Conoce más sobre teletrabajo en entel.cl/comunidad empresas. Entel Empresas. El dolor de la piel. Hola, soy Tilo González de Congreso. A ver, me encanta un disco que, claro, yo participé un poco en eso, pero es de Magdalena Matei. Se llama Lo más cerca posible. Es un disco maravilloso. Hay que escucharlo. Lágrima de color, una pérdida, un sufrimiento, una inmensa desolación. Recomendados como este, todos los días en radiolaclave.cl. La Clave me escucha. Innovación y buenas ideas. Escuchamos Emprender es Clave. La Clave me escucha. Estamos de regreso ya escuchando la música de Babasónicos. Estás en Emprender es Clave. Esto es Irresponsables. Somos culpables de este amor escandaloso. El fuego mismo de pasión alimento, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor se entregó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Si fuimos carentes de la intriga que esquivan, que la prudencia del rumor hoy desató, que descubiertos por la luz de la mañana nos castigaron la desidia y el dolor. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, y ese vapor de nuestro amor nos entregó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir irresponsables. Poco a poco fuimos volviéndonos locos, ese vapor de nuestro amor nos entregó con su licor, y culpa al carnaval interminable nos hizo confundir Bien, seguimos aquí en Emprender es Clave cuando son las 11 de la mañana con 40 minutos. Ya estamos con un contacto muy especial. Verónica Campinos, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres. Queremos hablar, más allá de la equidad de género, que es un temazo como para hablar durante todos los días del año, en esta crisis del COVID-19, qué es lo que pasa y cómo nos desafía, especialmente a las mujeres, que estamos muy ligadas a el área de los servicios, a el cuidado de personas,
al área de la salud, por ejemplo, y también muchas mujeres que trabajan de manera informal, o sea, ni siquiera dan boleta. ¿Cómo nos golpea en términos de género y también en términos masivos este tipo de crisis? ¿Cómo estás, Verónica? Bienvenida. Vamos a recuperar ahí el contacto con Verónica Campino, que como les decía es vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres. A ver, estábamos viendo, por ejemplo, una declaración que había dado Verónica en el diario La Segunda, donde una columna más bien, donde evidencia precisamente respecto al plan económico de emergencia que anunció el gobierno, estos 2.000 millones de dólares. ¿Qué pasa con las mamás, con las mujeres que, además de ser jefas de hogar, y uno lo está viviendo aquí en carne propia mientras uno trabaja, mientras uno también hace las labores de la casa, etcétera, aquellos hogares que son monoparentales? ¿Qué pasa con aquellas personas que definitivamente se han hecho cargo de adultos mayores y que hoy día están viviendo una situación aún más complicada? Verónica, ¿estás por ahí o no? Sí, Elena, ¿cómo estás? Ahora sí, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿estás haciendo cuarentena todavía, Verónica? Sí, estoy haciendo cuarentena y me encerré en mi pieza, tengo a los 4 niños gritando afuera. Ya, ok, estamos todos ahí con estas cosas como domésticas, pero yo estaba haciendo la introducción, no sé si la pudiste escuchar respecto a que hay varios análisis. Unos tienen que ver con la precariedad de los empleos, y lo hemos visto a nivel así como bien masivo, no solamente en términos de género, y también con las áreas profesionales en las que nos desempeñamos, y esto no solamente es una realidad chilena, es una realidad a nivel mundial. Desde Chile Mujeres, un poquito cuál es el análisis que ustedes han podido ir haciendo durante este ya más de, o casi 2 meses que llevamos de crisis del coronavirus en el país. Mira, como tú lo comentabas recién, esta pandemia, esta crisis tiene una característica de aislamiento social. Entonces, todo lo que es redes de apoyo para aquellas familias o mujeres o padres que cuidan hijos o adultos mayores, eso ya desapareció. Entonces eso crea un especial desafío en cómo tú, si estás a cargo de tu familia o de un adulto mayor y ya no tienes redes de apoyo, ¿cómo lo puedes hacer si tienes que seguir trabajando? En ese contexto se dan oportunidades y también se dan problemas y desafíos. Una oportunidad que nosotros hemos impulsado muy fuertemente es el teletrabajo, el trabajo a distancia. Nosotros hace mucho tiempo que queremos impulsar mayor adaptabilidad laboral y eso implica también el trabajo a distancia, pero no había costado porque había una inercia que costaba mucho, en el fondo, que las empresas cambiaran su forma de trabajar, una inercia que costaba. Y esta realidad lo hizo de forma que no había otra opción. Entonces aquí tenemos ojalá que el trabajo a distancia se logre hacer de una forma que beneficie a la persona que está trabajando y no sea al final algo que no la perjudique de alguna otra forma. Te fijas como si en el fondo no se respetan los derechos, los horarios de desconexión que establece la nueva ley, etcétera. Claro. Entonces yo creo que por ahí hay un desafío también importante con el teletrabajo, de cómo se hace también que no sean solamente las mujeres las que estén trabajando a distancia y cuidando a los hijos, sino que sean ambos. Claro. Que sean tanto hombres como mujeres. Y eso se da especialmente, por ejemplo, hoy día en los casos donde las mujeres no pueden teletrabajar y los hombres sí. Bueno, ahí la situación va a tener que hacer que los hombres participen del cuidado de los hijos, de todo lo que significa este trabajo que se llama no remunerado, y ojalá que esto se perpetúe en el tiempo y logre cambiar estos roles culturales que históricamente le hemos asignado a hombres y mujeres. Eso es por una parte. Y por otra parte, yo creo que también se da el que tú un poco lo mencionaste, el tema de qué pasa con aquellas mujeres que son jefas de hogar, que son madres, que trabajan informalmente y que están solas, que nosotros hemos estimado que son más de 500.000 hogares. 500.000 hogares. Entonces, esas personas, esas mujeres, son muchísimos, no pueden solas. Ellas no pueden solas porque ¿cómo lo haces tú? Si tienes que, por una parte, cuidar de tus hijos, si están en edad escolar o si son menores, etcétera, y por otra parte también tienes que salir a trabajar para poder llegar al final de la semana y no pasar hambre y tener los aspectos básicos que tiene que tener una familia. Entonces, creemos que es un grupo especialmente vulnerable y que este anuncio que hizo el gobierno, que va enfocado a los más vulnerables y también a los trabajadores informales, ojalá también ponga foco, porque las mujeres son en su mayor, o sea, las que son jefas de hogares monoparentales, es decir, que están solos, la gran mayoría son mujeres.
y tienen un ingreso muy Sí. bajo cuando son informales, 194.000 pesos. Claro, es muy bajo. Bueno, la informalidad además hace que pasen muchas cosas. Uno, que no se pueda postular a ningún tipo de subsidio, de fondo, de estos mismos fondos de emergencia que hemos ido viendo, o lo mismo que conversamos todos los días acá en el programa que tienen que ver con el emprendimiento. Hay muchas mujeres que emprenden por subsistencia, que están dentro de la informalidad y que tampoco pueden acceder a ningún tipo de beneficio. Entonces eso hace aún más complicada la situación porque es un círculo vicioso, ¿no? Claro, no, además que cuando tú tomas el trabajo informal, también tomas los microemprendimientos, o sea, ese porcentaje que te digo yo, no son solamente las personas por cuenta propia, sino también aquellas que tienen emprendimientos que son informales en el fondo, que no tienen ni actividades o que no pueden llevar una contabilidad como lo pide el Servicio de Impuesto Interno. Claro, exactamente. Oye, y por otro lado tenemos también la situación de personas o un porcentaje muy alto de mujeres que trabajamos, bueno, yo trabajo en comunicaciones, pero muchísimas mujeres trabajan en áreas de salud, por ejemplo, hemos visto los personales de salud en general en el mundo, en el área de los servicios, que también es un área que se ha visto tremendamente afectada producto de esta pandemia, también el tema del cuidado, más allá de la informalidad, también los trabajos formales, a los que accedemos las mujeres y que también es una cosa como cultural, en esta pandemia yo creo que quedan súper al descubierto y han sido como de los más afectados, si no los más afectados. Sí, o sea, y en diferentes instancias, en el fondo cuando tú ves la salud está compuesta en más, creo, alrededor del 70% de mujeres, entonces ellas, como se han dicho muchas veces, son la primera línea, ¿verdad? O sea, las que van para allá y ponen la cara y ayudan para que podamos salir adelante como país y enfrentar la crisis sanitaria. Y también yo creo que desde el punto de vista de otras áreas como de cuidado y de la educación, que son áreas que muchas veces no son estratégicas a nivel de país, o sea, si tú miras los profesores, los sueldos, quizás no son no son lo mismo que, por ejemplo, en una empresa con otro cargo. Sin embargo, son áreas súper importantes. Y hoy día nosotros vemos desde que estamos en la casa con los hijos lo difícil que es lograr educarlo. No sé si te pasa a ti, pero en el fondo yo me saco el sombrero por todas esas personas, hombres y mujeres, que todos los días tratan de hacerle clase a un curso de 30 niños. Fija, sí, o más, creo que claro. se ha relegado que todos esos empleos son tremendamente estratégicos y muy importantes, no solamente en esta pandemia, sino que siempre, todos los días. ¿De qué manera, Verónica, uno pudiera pensar que se cambien ciertas metodologías que venimos arrastrando? Esto mismo que pasó con el tema del teletrabajo o de la transformación digital, que probablemente va a ser, y ya lo es, un tremendo remesón, pero también una tremenda oportunidad, viendo un poco el lado positivo, para poder generar nuevas instancias de desarrollo, etcétera. ¿De qué manera también esto lo podríamos, y ustedes desde Chile Mujeres, en el fondo hacer un cambio que realmente sea sostenible en el tiempo y que no sea solamente para esta crisis y que después volvamos todos a trabajar de la misma manera y hacer las cosas de la misma manera que veníamos haciéndolo antes? Mira, yo creo que hay un libro muy bueno que se llama ¿Por qué fracasan los países? No sé si lo has leído, y que en el fondo ese libro hace un barrido y lo que muestra a lo largo de la historia, estoy hablando de siglos de historia, que estas pandemias, estas crisis, las guerras civiles y ciertamente la pandemia del COVID-19 son puntos de inflexión como la sociedad se comporta, porque en el fondo les obliga a cambiar o adaptarse frente a una emergencia. Y yo creo que el gran desafío, y que ojalá que acá entre todos trabajemos eso, es que frente a esta crisis el punto de inflexión sea que logremos instituciones más inclusivas, más diversas, que acojan a las personas más que las dejen fuera. Y en ese sentido, lo que nos permite el teletrabajo es que si bien por una parte se aprobó una ley que ayuda a que esto se pueda hacer de mejor manera desde un punto de vista normativo, también crear las condiciones para que esto se pueda perpetuar en el tiempo, para que sea una herramienta para que más personas puedan trabajar, especialmente mujeres, y que también sea una herramienta que permita que tanto hombres como mujeres hagan uso del teletrabajo. Yo creo que eso es súper importante, que es muy importante, y eso sí o sí requiere un cambio cultural y un tiempo para que esto funcione bien y para que sea sustentable, y eso tiene que ver con, creo yo, metas, buenas prácticas y condiciones culturales que las organizaciones tienen que ponerse como desafío de largo plazo. ¿Qué pasa?
Sí, Dime. cuéntame. No, dime. No, te iba a preguntar un poquito por la situación de las violencias intradomiciliarias, intrafamiliar, digamos, que pueden venir no solamente en términos de género, pero ¿cómo ven ustedes también esto que ha estado sucediendo desde la Fundación? Bueno, yo creo que la evidencia internacional muestra que eso es así. La Fundación Chile Mujeres, nosotros trabajamos más que nada temas laborales. Sí. Lo que yo veo que está pasando, pero es un tema de que obviamente afecta a la mujer, que se han hecho hartas campañas y de parte del Ministerio de la Mujer y otras, y yo creo que más que Chile Mujeres o cierta organización, yo creo que todas las personas tenemos que estar atentos de si conocemos de algún caso, si vemos, a pesar del aislamiento, que algo está pasando, bueno, alzar la voz, porque hoy día más que nunca es importante que actuemos colaborativamente y en sociedad y unidos y cohesionados para que entre todos nos podamos ayudar. Y ahí las mujeres que probablemente tienen quizás cargos que son, como lo que mencionabas tú, Verónica, más altos en algunas empresas, o las mismas mujeres que tienen trabajadoras de casa particular, tomar conciencia y en el fondo ver bien cuál es la fórmula y el trato que finalmente tenemos, ¿no? Sí, yo creo que visibilizar que esta es una realidad que existe y preguntar es una súper buena forma de ir avanzando, porque yo creo que más que nunca hoy día la colaboración es fundamental, porque es de tal nivel de impacto la situación que estamos llevando que ninguna organización pública o privada va a poder hacerse cargo de esto por sí solo. Entonces yo creo que en ese sentido eso es muy muy relevante. Y lo otro que te quería decir era también que a largo plazo de que sea el tema sustentable era el tema de los roles, que yo creo que ojalá que esta situación permita que cambiemos los estereotipos que hemos tenido históricamente y sistemáticamente a lo largo del tiempo sobre cómo percibimos que son los roles de hombres y los roles de mujeres. O sea, por ejemplo, si el típico caso es la Primera Guerra Mundial, donde no hubieron hombres porque fueron toda la guerra, entonces eso permitió que las mujeres pudieran salir a trabajar, porque la verdad es que no había donde más buscar, ¿te fijáis? Entonces, frente a esa realidad, se está comprobado que hijos que vienen de generaciones donde sus madres trabajaron producto de la Guerra Mundial, tienen una percepción diferente de la mujer. Entonces, esto también puede crear un cambio de roles donde, como te comentaba anteriormente, los hombres participan más de este trabajo no remunerado y las labores del hogar, se empaten de lo que eso signifique y que ojalá ellos también lo traten de hacer sostenidamente en el tiempo, porque es un aporte para la familia, es un aporte para el país, es un aporte para ese hombre también, participar de la crianza de los hijos. Por supuesto, es un aporte sobre todo para los hombres que no participan hoy en día. Oye, Verónica, ¿dónde encontramos más información del quehacer de la Fundación Chile Mujeres? Tenemos en la página web www.chilemujeres.cl. Ahí hemos trabajado antes y coincidentemente muy atingente para ahora, en manuales de adaptabilidad laboral, en manuales de corresponsabilidad parental, también de acoso, que de alguna forma también no tiene que ver con la violencia, pero esta nueva situación de encierro, esta situación de estrés, puede crear un mayor niveles de acoso, que hoy día sea un problema invisible, que no nos estamos dando cuenta, pero si el jefe te está pidiendo a las 2 de la mañana un informe, o si el trato está siendo muy agresivo, si hay diferentes tipos de hostigamiento. Entonces, esas cosas también tenemos un manual de eso, están todas en la página web y bueno, cualquier duda están los contactos ahí para dirigirse a la Fundación. Perfecto, te queremos agradecer, Verónica Campino, vicepresidenta ejecutiva de la Fundación Chile Mujeres, por esta labor y también por visibilizar temas que son súper importantes y ojalá que esto permanezca en el tiempo y que hayan cambios conductuales y culturales que sean importantes. Sí, oye, y para terminar solamente decir que yo creo que hoy día, a diferencia de otras crisis anteriores, tenemos la tecnología, tenemos las ganas de innovación, tenemos la colaboración, todas esas cosas son herramientas que tenemos que utilizar para salir mejor de esto y como te decía anteriormente, para que esto sea un punto de inflexión histórico, para que tengamos una sociedad con instituciones más inclusivas, más diversas, que incorporen diferentes miradas, y yo creo que ahí está el gran desafío del día de hoy, especialmente obviamente que incorpore a las mujeres, que es un talento que muchas veces no está tan representado como nos gustaría.
Oye, yo vengo ahí destacando el reportaje de la revista Forbes desde ayer, ahí dándole como caja acá en el programa para que la gente se dé cuenta de que en realidad hay liderazgos que son incomparables. Gracias, Vero, que estés bien. Sí, porque estés súper bien. Un abrazo. Chao, chao. ¿Necesitas hacer teletrabajo en Teleempresas? ¿Te quieren ayudar? Nos ayudan a todos, a los que tenemos negocios más pequeñitos, a aquellos que tienen una pyme, a poder entender y tener herramientas sencillas para hacer teletrabajo y así aprovechar la tecnología para estar con tus clientes, con tus stakeholders. Aprende sobre las diferentes herramientas para trabajar a distancia simplemente entrando a entel.cl/comunidad empresas. Entel Empresas está con nosotros. Nos vamos despidiendo ya con Teleradio Donoso, Bailar y Llorar. Hasta mañana. Viene Metrópolis. Chao, chao.